Dicen que las noches esconden secretos que ningún alma debería desenterrar. Pero cuando la llamada de una abuela olvidada rompe el silencio del tiempo, es imposible no acudir, aunque el aire mismo parezca cargado de advertencias. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para enfrentar lo que acecha en las sombras de una casa donde las paredes han sido testigos de algo más que el paso de los años? Les contaré la historia de mi abuela, a quien perdimos hace unos días y a quien siempre mantendré en mi memoria y mis oraciones. Mis abuelos conformaron una familia numerosa con 8 hijos, de los cuales la mayoría eran varones. A medida que pasaron los años, los hijos fueron abandonando a la familia hasta que ellos se quedaron solos. Fue entonces cuando mi abuelo tomó la decisión de separarse de mi abuela, y las razones detrás de esta elección siempre se mantuvieron en secreto. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que alguno de los nietos visitó a la abuela. Esto se debe a diversas situaciones, una de las cuales es el comportamiento peculiar que ella muestra durante las noches. Su forma de actuar ha provocado que quien la visite salga de la casa a mitad de la noche. La abuela jamás ha necesitado la ayuda de los demás, ella optó por vivir sola y ha evitado pedir ayuda a cualquier persona que se la ofrece. Una tarde, recibí una llamada inesperada de mi abuela, lo cual me sorprendió mucho, dado que no solía visitarla con frecuencia cuando era niño y tampoco era precisamente su nieto favorito. Mis recuerdos más vívidos de ella son los momentos en que me reprendía y me castigaba. Pero en la llamada fue diferente, no era la persona malvada que tanto recordaba, de hecho, se escuchaba amable y amorosa. Mi abuela me dijo que era necesario que nos viéramos en persona y que, si lo deseaba, podía llevar a alguien conmigo. Esta solicitud me pareció sumamente extraña y misteriosa, ya que, según mi conocimiento, ella no tenía un teléfono ni los números de contacto para comunicarse con nosotros. Decidí llevar a mi novia para visitar a mi abuela. Ya le había hablado de mi abuela en el pasado, así que tenía una idea de cómo era. Nuestra intención no era quedarnos con ella durante mucho tiempo, tal vez solo unas pocas horas para discutir sus necesidades y luego marcharnos. Debo ser sincero, me sentía inquieto. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que vi a mi abuela y no tenía ni la más mínima idea de cómo reaccionaría al verme de nuevo. Cuando llegamos a su casa, de inmediato noté que las cosas iban a tomar un giro extraño. Alrededor del marco de la puerta había marcas hechas con lo que parecía ser gis blanco, como si alguien hubiera intentado varias veces, sin éxito, escribir o dibujar algo. Para cerciorarme de que estuviera en casa, me asomé por la ventana, solo para encontrarme con varios alfileres, clavos y alambres dispuestos en forma de cruces pegados por toda la ventana. Fue la primera señal de que algo no estaba en orden. Mi novia fue quien tocó la puerta de nuevo, y desde el otro lado se escuchó la voz temblorosa y lenta de mi abuela repitiendo una y otra vez, «Ya voy». Cuando finalmente abrió la puerta, me encontré con una anciana que parecía estar en los huesos. Su fragilidad era evidente, y era claro que un simple tropiezo podría causarle una fractura. Sus movimientos eran tan limitados que apenas podía caminar. Lo que más me sorprendió fue que me reconoció de inmediato, pronunciando mi nombre con una voz temblorosa, y me abrazó con una fuerza inesperada. El olor a ungüento era tan penetrante que se impregnó en mi ropa al instante. Sin perder tiempo, traté de presentarle a mi novia, pero ella parecía ignorarla por completo y nos invitó a pasar. En el interior, era evidente que se trataba de una anciana que vivía completamente sola. Los muebles aún tenían el plástico protector, la comida estaba desperdiciada en cada rincón de la casa, las telarañas se habían adueñado de todos los rincones, y no había ni un solo rastro de luz que se filtrara a través de las gruesas cortinas. La atmósfera estaba cargada de una sensación de abandono y decadencia que nos sobrecogió al instante. Nos sentamos en la sala y mi abuela amablemente nos ofreció galletas, a lo cual respondimos cortésmente que sí. Se dirigió a la cocina para buscarlas, pero noté que apenas podía sostenerse con la ayuda de una andadera. Su caminar era extremadamente lento, y en ese momento algo llamó mi atención en su pie derecho, parecía estar cubierto por una especie de costra oscura, casi negra. Atribuí eso a los estragos de la edad y decidí no profundizar en el asunto.
Pasaron varios minutos y aún no teníamos noticias de mi abuela, así que le comenté a mi novia que iría a verificar si necesitaba ayuda. Cuando llegué a la cocina, me encontré con ella parada e inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en su presencia. Me acerqué y le pregunté si se encontraba bien. Cuando la toqué en el hombro, comenzó a moverse y a hablar sobre las galletas, sin percatarse de mi presencia. Decidí dejarla en paz y regresar con mi novia. Le conté lo que pasó. Ella me comentó que lo más probable era que ya sería necesario meterla a un asilo de ancianos por su deterioro mental. Unos segundos después, mi abuela regresó con una bandeja repleta de galletas y la colocó torpemente sobre la mesa, lo que provocó que algunas cayeran al suelo. Parecía no percatarse de este pequeño accidente, ya que su deseo principal era sentarse y comenzar a platicar. Pude notar que la visión de mi abuela estaba notablemente deteriorada, ambos ojos lucían grisáceos y, cuando hablaba, no era capaz de dirigirse claramente ni a mí ni a mi novia, lo que dificultaba distinguir a quién se refería. Durante nuestra conversación, mencionó a sus hijos, nietos y al abuelo, repitiendo historias que ya conocía. Pero, de repente, el ambiente se tornó denso y extraño cuando me dijo que necesitaba mi ayuda con algo. Me pidió que esa noche la atara a la cama y la dejara allí sola. Obviamente, esta petición carecía de lógica. Le pregunté con preocupación por qué me pedía algo tan horrible o qué estaba sucediendo, pero ella insistía en que era necesario y que sería lo único que me pediría. La situación comenzaba a inquietarme profundamente. Intenté obtener una explicación de sus razones. Le pedí que me contara los motivos detrás de esta solución tan radical, pero se mostró reacia a compartir detalles. Ante su negativa, decidí no insistir más y me levanté del sillón. Le dije a mi novia que era mejor que nos fuéramos, pero mi abuela me detuvo de inmediato. Me dijo que, si quería conocer la verdadera razón, debía quedarme esa noche para averiguarlo. No estaba del todo convencido, pero fue mi novia quien logró persuadirme. Pensó que debíamos quedarnos por el bien de mi abuela y ayudarla en lo que fuera necesario. Aunque no estaba totalmente de acuerdo, años de haberla ignorado me hacían sentir en deuda con ella. Nos instalamos en una habitación contigua a la de mi abuela. Antes de irse a dormir, me rogó que, si escuchaba ruidos extraños, golpes o arañazos, no me asustara y simplemente me asomara para verificar lo que estaba ocurriendo. Estas palabras no hicieron más que aumentar mi desconcierto. Cerca de las 9 de la noche, mi abuela me entregó un par de sogas. Me las ingenié para amarrarle pies y manos, tal como me había indicado. Antes de despedirse, me señaló dónde estaba la llave de su habitación y me pidió que, en caso de escuchar algo inusual, abriera la puerta solo un poco para que viera lo que le estaba sucediendo, y luego la cerrara con llave. Una hora más tarde, mi novia y yo estábamos acostados en la cama. No sabía qué esperar, si golpes, gritos o cualquier otro suceso inquietante. Solo tenía que aguardar a que algo ocurriera. Casi a la medianoche, mientras mi novia dormía, encontré un libro en uno de los cajones de la habitación. Su título era Cómo protegerse de las artes oscuras. Comencé a leerlo, pensando que quizás no pasaría nada extraordinario. Sin embargo, de repente escuché un grito desgarrador y aterrador proveniente de la habitación de mi abuela. Sonaba como si luchara por respirar, como si alguien estuviera ahorcándola. Mi novia despertó alarmada y escuchó claramente lo que estaba ocurriendo. Sin decir una palabra, me indicó que fuera a investigar. Mis piernas temblaban mientras me levantaba de la cama y me dirigía hacia la puerta de la habitación de mi abuela. Traté de mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. Cogí la llave que mi abuela me había entregado y, con manos temblorosas, la introduje en la cerradura. Cuando abrí la puerta, un olor rancio y extraño me golpeó de inmediato, inundando mis sentidos y aumentando mi inquietud. La habitación de mi abuela estaba apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Mi abuela yacía en la cama, atada tal como la había dejado, pero su expresión estaba distorsionada por el miedo. Sus ojos, antes opacos, ahora estaban llenos de terror. Luchaba por respirar, como si algo invisible apretara su garganta, y su pecho se elevaba como si algo lo empujara desde la espalda.
Lo primero que pensé fue que estaba teniendo un ataque epiléptico y que quizá ese era el motivo por el cual me pedía que la atara. Entré a la habitación para intentar socorrerla, pero entonces una horrenda voz resonó en el aire. «Lárgate de aquí», dijo, pero no era la voz de mi abuela. Sonaba como un coro de varios hombres hablando al unísono. Decidí ignorar aquella voz y me acerqué a mi abuela. Pude notar un fulgor rojo en sus ojos y sus venas resaltaban en sus brazos y piernas. Intenté tranquilizarla, diciéndole que todo estaría bien, pero no parecía escucharme. De pronto, con una fuerza imposible, se soltó de las ataduras y trató de golpearme. Logré esquivar su ataque, pero tropecé con algo y caí al suelo. Mientras me reincorporaba, la vi sentarse en la cama con un movimiento antinatural. Su cuerpo comenzó a transformarse de una manera que jamás imaginé. Sus brazos se alargaron grotescamente y su cuello se extendió al menos 30 centímetros. Esa cosa no era mi abuela. Entonces escuché un grito desgarrador a mis espaldas. Era mi novia, que estaba paralizada viendo la escena. Mi abuela, con movimientos increíblemente rápidos, rompió el nudo que sujetaba sus piernas y se levantó con una velocidad imposible para alguien de su edad y condición. La lámpara de noche iluminó una figura que se alzaba hasta el techo, obligándola a agachar la cabeza por lo alta que era. Ya no había duda, algo oscuro y maligno se había apoderado de ella. Me levanté rápidamente y empujé a mi novia fuera de la habitación. Cerré la puerta con llave mientras un golpe ensordecedor resonaba al otro lado. La puerta comenzó a sacudirse violentamente y, sin dudarlo, le grité a mi novia que saliera de la casa. Ella corrió hacia la entrada mientras yo, sosteniendo la puerta con todas mis fuerzas, me aseguraba de que estuviera a salvo. Tan pronto como llegó a la puerta principal, solté la mía y corrí tan rápido como pude. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y lo que salió no era mi abuela. Era una criatura monstruosa que parecía sacada de las peores pesadillas. Se acercaba a mí rápidamente, y pensé que sería mi fin. Pero, de repente, se detuvo en seco. Emitió un grito agudo, retorciéndose de dolor, como si algo invisible la estuviera deteniendo. Nuestros ojos se cruzaron por un momento, y lo que vi en ellos me dejó helado, miedo y desesperación. Una parte de ella parecía estar luchando contra algo más poderoso que ella misma. Sin saber qué hacer, me acerqué con cautela. La abuela intentó golpearme varias veces, una de ellas logró darme, lanzándome al suelo con una fuerza que jamás habría imaginado. Pero, de repente, se detuvo. Le rogué que me escuchara, que dejara de luchar. Por un momento, parecía reconocerme, pero esa calma duró poco. La fuerza maligna regresó con una furia renovada. La abuela gritó, pero esta vez no era solo su voz. Un coro de voces guturales resonaba desde su garganta, hablando en un idioma antiguo que no podía entender. Recordé entonces un pasaje del libro de mi abuelo, una oración que supuestamente podía expulsar entidades malignas. La recité en voz alta, aunque mi voz temblaba de miedo. Mi novia, que había vuelto para ayudarme, se unió a mí. Juntos repetimos las palabras una y otra vez, con una determinación desesperada. La habitación comenzó a temblar, y las voces, aunque resistían, se volvieron más débiles. Finalmente, la presencia maligna cedió. Todo quedó en silencio. Mi abuela yacía en el suelo, exhausta y pálida, pero parecía libre de esa fuerza oscura. Nos arrodillamos a su lado, aliviados de haberla protegido, al menos por esa noche. Al día siguiente, mi abuela despertó sin recordar nada. Su expresión era la de siempre, amable y senil. Le conté lo que había pasado, esperando respuestas. Fue entonces cuando descubrí una verdad aterradora. Mi abuelo nunca se había ido realmente de la casa. Durante años, mientras vivieron juntos, había enfrentado esa maldición para protegerla. La ayudaba a atarse cada noche y se quedaba en otra habitación para asegurarse de que no lastimara a nadie. Sin embargo, una noche, estando solos, mi abuelo perdió la vida tratando de contenerla. Mi abuela, incapaz de lidiar con la realidad, enterró a mi abuelo en el patio trasero y guardó el secreto.
Desde entonces, adoptó un comportamiento agresivo hacia la familia, intentando alejarnos del peligro que ella representaba. Durante años, pensé que mi abuela era la villana de esta historia, pero ahora entendía el sacrificio que hizo para protegernos. Le pregunté si había algo que pudiéramos hacer para ayudarla, pero me dijo que el abuelo había intentado de todo, sin éxito. Sin embargo, después de nuestra experiencia, la maldición pareció debilitarse y mi abuela falleció solo unos días después. Aunque su muerte dejó más preguntas que respuestas, me reconforta saber que siempre nos quiso. En sus últimos momentos, me pidió que le tomara la mano hasta que se durmiera, y así lo hice. Ahora, cada vez que pienso en ella, no siento miedo, sino respeto. Porque, a pesar de todo, mi abuela fue una guerrera que cargó con su maldición para que nosotros estuviéramos a salvo.